Un lado, lo que corresponde a todos aquellos afiliados y que tienen beneficios de la ley 1973 y que hoy todavía tienen derecho a pensionarse a través de ese esquema donde, pues realmente por semanas cotizadas, por edad y por el promedio de los últimos 5 años de salario, tienen hoy una ventaja comparado con estos dos sistemas, un sistema que no ha funcionado de la ley del SAR y a esta nueva modificación. Entonces, eso se queda intacto, no se preocupen, pues, si ustedes son empresarios y todavía están en edad de pensionarse y están incluso pagando un concepto de modalidad 40 para obtener más semanas, no se preocupen, eso no se toca. Eso es muy importante que quede claro. Lo que pasa aquí en la siguiente parte de esta reforma es que hablando de un tema que ustedes conozcan, para los que son más jóvenes, si yo hablara del pasado, les estaría hablando de un bizarro, de un hombre que de las imágenes de caricatura es fuerte, parecido a Superman, pero en realidad tiene una malversación ahí mala, diferente. Si les hablo acerca de un cyborg, que hoy para muchos podría conocerlo los más jóvenes, un cyborg es de este programa de Jóvenes Titanes. Digamos que de estos dos conceptos de la ley del SAR y la nueva ley, que va a estar en vigor a partir del 1 de enero de 2021, hicieron un mix, así es decir, como si estuviera un humano y un robot unidos. ¿Por qué? Porque resulta que durante estos procesos que se van a llevar a cabo, no va a desaparecer como tal las administradoras de fondos para el retiro, sí van a seguir controlando las aportaciones, pero por otro lado, dentro de estas partidas, el gobierno va a aumentar también y va a hacer pagos a la cuenta de cesantía y vejez para el retiro de los trabajadores que están en este lapso. Es decir, sigue corriendo esto, aumenta una parte el gobierno de parte de ellos, y la otra se la trasladan como tal al empresario. Entonces, es muy relevante todo esto que les comento porque en realidad en México se esperaba que si seguíamos con esta ley que tenemos, que está modificándose, solo el 34% de las personas que estaban afiliadas al Seguro Social y que tenían derecho al mismo, iban a tener oportunidad de pensionarse a través de una pensión garantizada. Con esto, al hacer esta modificación, se espera que aumente la capacidad de pensiones vitalicias y que cada una de las personas que aspiran a eso tengan algo garantizado. Realmente la pensión garantizada era de 3,289 a la ley anterior. Hoy estará más o menos en unos 4,350, quizás 4,400, y va a actualizarse cada febrero de cada año de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Todo esto es muy relevante porque precisamente en México no se ahorra y por supuesto que con ese concepto que desaparece, viene a colación lo que les voy a comentar. Un ejemplo básico. Imagínense que ustedes llegaron a ahorrar durante su vida, en aquel
sistema 1 millón de pesos. Ustedes llegan a la edad de los 60, entre 60 y 65 y deciden pensionarse. Si ustedes dividieran esa cantidad en el promedio de años que ustedes van a vivir para que les den una renta vitalicia a esta pensión, entonces estaríamos hablando que son aproximadamente por año 100,000 pesos. Dividiríamos esos millones entre 10 años. Y eso a su vez en 12 periodos porque se lo estarían dando mes a mes. Más o menos ustedes, si lograron alcanzar esa pensión, estarían recibiendo alrededor de 8,333 pesos. Que en realidad, imagínense que es poco, a pesar de una gran cantidad de ahorro en estos días. Pero eso sabemos que pues no pasa, porque la mayoría de las personas pues están afiliadas al Seguro Social o se han afiliado al Seguro Social con salarios muy bajos. Entonces, realmente no funcionaba como tal este sistema y por eso decide entrar el gobierno con esta propuesta que se fue presentada desde el año pasado, en septiembre de 2019, y hoy se materializa ya con la publicación. Todo esto es muy importante en el que tenemos que reflexionar ante todo ello. ¿Por qué? Porque precisamente si hoy no ahorramos y aún así los empresarios sí van a poner de sus recursos también para mantener a su personal, por supuesto que es de mucho interés para todos. Para mí como empresario, para ustedes, y por eso nosotros dentro de C3 Negocios Inteligentes tenemos cursos para cada uno de ustedes, como el de Primero Soy Empresaria o Empresario. Esto es parte de lo que hoy estuvimos revisando. Vamos a tener una plática al final y eso es todo por el tema de pensiones por el momento. Más tarde nos vemos. Para la siguiente parte, estoy encantado de presentarles a parte de nuestros consejeros, nuestro consejero Diego Guzmán en la área de sustentabilidad con el tema. Pongan mucha atención porque esto es relevante para las empresas, pequeños negocios, para todo tipo, plásticos y residuos. Por acompañarnos aquí en su espacio C3 Negocios Inteligentes. Para mí es un placer estar esta mañana con ustedes hablándoles de la parte agradable de nuestra capacitación, que se refiere a la protección del medio ambiente y sustentabilidad de nuestras empresas. Ustedes saben que el tema del medio ambiente está de moda por obligación, fundamentalmente porque estamos inmersos en una crisis ambiental sin precedentes. Y me gusta a mí iniciar mis pláticas cuando voy a hablar de temas de medio ambiente haciendo una reflexión. Yo hace algunos años, cuando era más joven, vi una película en la que era un poco de ciencia ficción. Unos robots estaban encargándose de limpiar el planeta porque el ser humano se lo había acabado y los seres humanos estábamos viviendo en una burbuja. Resulta que esta película es WALL-E, seguramente muchos de ustedes la conocen, de Disney Pixar. Y ese futuro que se veía en esta película ya nos alcanzó. Si recuerdan en esa película, el objeto más valioso era una plantita, porque la plantita era la esperanza para nuestro planeta. Pues justamente eso está ocurriendo en estos momentos, y particularmente en estos tiempos de pandemia. El tema que les voy a compartir en esta capacitación, que ustedes tendrán la oportunidad de profundizar en nuestros cursos que tenemos ya en nuestra página de internet, es el tema de plásticos y residuos. Muy importante en nuestros días, en nuestra vida diaria, y particularmente en nuestros negocios. Mi intervención la voy a dividir en tres partes. La primera voy a contextualizar un poco el tema de residuos y plásticos, qué tiene que ver esto con nuestros negocios. La segunda les voy a compartir un poco las regulaciones específicas que se avecinan, que van a entrar en vigor el próximo año. Unas ya están en vigor, otras que vendrán en los próximos meses. Y finalmente los consejos puntuales que les vamos a dejar para sus negocios, para sus empresas,
para que atajen de la mejor manera estas nuevas regulaciones, para que no los agarren desprevenidos e incluso para que les saquen provecho. Vamos a ver, contextualizamos. Residuos y plásticos. Pues prácticamente todos generamos residuos en nuestra vida diaria, ¿no? Desde comer, adquirir un bien de consumo, un producto, una botella con agua, un refresco. Y en nuestros negocios pues pasa exactamente lo mismo, nada más que a diferente escala. Y es que pues por muy pequeño que sea nuestro negocio, por muy formal que sea el giro de nuestro negocio, un despacho de abogados, un despacho de contadores, un área de recursos humanos, todos generamos residuos. Se genera papel, es decir, usamos papel, usamos consumibles de computadoras, nuestro personal tiene que consumir sus alimentos. Bueno, desafortunadamente hoy en día no, porque estamos en pandemia, pero cuando volvamos a la normalidad, seguramente volveremos a esas dinámicas. Entonces, ninguno de nosotros se salva de generar residuos. Y parecerá muy elemental, a veces estamos muy ajenos de esta dinámica, de estas obligaciones formales específicas en materia de residuos, y nos limitamos a poner la basura en su lugar, así como tal. Bueno, esto es únicamente el primer nivel de nuestras obligaciones en materia de residuos. ¿Por qué? Porque parece una obviedad, pero todos estamos obligados a separar la basura, y pues, pocos lo hacemos, seamos honestos, ¿no? Y esto cobra especial relevancia pues, en negocios pues, grandes, ¿no? Es decir, imagínense, a lo mejor una tiendita, un taller, una sastrería, pues genera pocas cantidades de residuos. Pero una nave industrial, una gran empresa, una fábrica, pues evidentemente generan grandes volúmenes y además con ciertas características que podrían ser peligrosas incluso, que además están sujetas a regulaciones específicas. Entonces, ahí está el planteamiento de los residuos. Nadie se salva de estas regulaciones. ¿Por qué? Porque todos generamos residuos. Y el tema de plásticos, que está muy de moda en todo el mundo y particularmente en México y más aún en la Ciudad de México. Ahorita lo van a ver. Pues los plásticos son un material que nos ha ayudado muchísimo para superar los niveles de desarrollo en los últimos, ¿qué será? 60, 80 años. Son muy útiles para nuestra vida diaria. Casi que todo está hecho de plástico, nuestros celulares, los materiales, las mesas, los utensilios, los electrodomésticos, en fin. Es un material que nos ayuda muchísimo en nuestras actividades. Sin embargo, debemos reconocer que el ser humano ha abusado en el uso de estos plásticos, particularmente los llamados plásticos de un solo uso. Y además hay otro nivel, la Unión Europea los ha llamado plásticos de un solo uso innecesarios, es decir, aquellos que consumimos, desechamos y que además podríamos evitar. ¿Por qué? Porque hay otras alternativas, ¿no? Entonces, nuestras empresas, nuestros negocios deberán evolucionar a estas nuevas tendencias, ¿no? ¿Por qué? Porque proteger el medio ambiente está de moda, proteger el medio ambiente es sexy. Hoy en día, los jóvenes particularmente les llama muchísimo la atención el tema de ser verde, ser sustentable, proteger el medio ambiente. ¿Por qué? Pues porque ellos ya tienen otro chip, ya tienen una conciencia. Y en consecuencia, nuestras empresas, nuestros negocios deben evolucionar hacia estas tendencias. Vamos con la segunda parte de mi intervención, las regulaciones específicas. Bueno, en términos generales hay una ley nacional en materia de residuos que establece las obligaciones a cargo de cada persona, de cada empresa, en función de sus giros. Esto, si quieren profundizar más, tenemos un curso especializado en materia de residuos para que conozcan qué normas, qué regulaciones, en qué giros encuadran sus empresas, para que conozcan específicamente sus obligaciones en materia de residuos. Pero bueno, esto es una embarradita muy general. Entonces, si ya planteamos, si ya establecimos que nadie se salva de generar residuos, debemos aceptar estas regulaciones, es decir, conocerlas para saber qué tenemos que cumplir, y no solo por no tener problemas con las autoridades, sino porque además nos va a dar una imagen de responsabilidad social y ambiental. ¿Y esto qué significa? Que nuestras publicidades, que nuestras tarjetas de presentación, que en la fachada de nuestra empresa, o que incluso podamos obtener una certificación internacional de la Unión Europea, de Estados Unidos, o por parte de la Secretaría de Medio Ambiente Federal, de que nuestra empresa es limpia, tiene un sello de industria limpia y que en consecuencia podemos presumir en todos nuestros productos, en nuestro edificio. Nuestros empleados van a poder portar sus uniformes de manera orgullosa y probablemente tengan ahí ese distintivo que los identifica como una empresa limpia y sustentable. Pero además les voy a plantear
probablemente muchos no lo conozcan, hay una nueva tendencia que se llama economía circular. ¿Qué significa esto de la economía circular? Significa que todos en nuestra vida diaria, y particularmente en sus negocios, amigos empresarios, ustedes que lo que les interesa es evidentemente ser productivos, hacer dinero, generar riqueza. La economía circular consiste en que todos nuestros productos, todos nuestros bienes, todos nuestros materiales conserven su valor la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Esto qué significa? Si, por ejemplo, en nuestras cadenas de producción tenemos el empleo de ciertos materiales, madera, plásticos, cartón, utensilios, papel, consumibles, en fin, hay que extender su vida útil lo más posible. Y aquí entran algunos conceptos que también cada vez van a empezar a escuchar más seguido en su vida diaria. La reducción en la generación de residuos, es decir, si ustedes conservan el valor de esta copa, que es cristal, si no se rompe, pues evidentemente no lo van a tener que desechar, no se convierte en un residuo. En eso consiste la reducción, y es un ejemplo muy básico. El segundo concepto es la reutilización. ¿Qué significa la reutilización? Tan sencillo como que en las oficinas ya se estila, ya se está acostumbrando a utilizar las hojas por los dos lados, ¿no? Y es una práctica de sustentabilidad que les va a ahorrar costos, que les va a transmitir una imagen de responsabilidad. El tercer concepto es el reciclaje. Y el reciclaje ya supone que una vez que ya se me cayó la copa, ni modo, el cristal se rompió, pues ya no me sirve, pero hay una obligación de separar. Separo mis residuos y el cristal lo meto en un contenedor y ¿qué pasa? Se va a una planta que lo trata y se va a transformar en una copa nueva. Entonces, mientras ustedes se pongan el chip de que cada material, cada actividad se puede reducir, reutilizar y reciclar, se van a dar cuenta de que sus negocios van a ser más eficientes, van a abatir costos e incluso habrá nuevas oportunidades de negocio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el próximo año entrará en vigor una reforma a la Ley Nacional de Residuos que permite que cualquier empresa interesada pueda generar basura a partir pueda generar energía a partir de la basura. Si ustedes no saben, los residuos orgánicos, es decir, las verduras, los vegetales, la carne, en fin, desprenden gases cuando se descomponen. Se puede generar energía a través de este material, entonces es una oportunidad de negocio. Y luego los plásticos. Los plásticos es esa parte. Ha habido una tendencia mundial que nos ha señalado la necesidad de restringir el uso de plásticos. Y esto está ocurriendo en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, y México no está escapando de esta realidad. Ya ha habido muchos estados, muchos municipios que han emprendido reformas legales para restringir los plásticos de un solo uso innecesarios, es decir, bolsas de plástico, ya lo vivimos aquí en la Ciudad de México. A partir de este año 2020 entra en vigor la prohibición de entregar bolsas de plástico en los establecimientos mercantiles. Amigos que tienen puntos de venta, ya se la saben, no pueden entregar bolsas de plástico. Sin embargo, también hay que conocer que a veces los consumidores exigen sus bolsas de plástico. Entonces, merece muchísimo la pena conocer cuáles son las bolsas de plástico que sí están permitidas. Y aquí es un término técnico, las bolsas compostables sí están permitidas. En definitiva, son más caras, pero tienen una razón de ser, porque internalizan, es decir, llevan incorporado el costo ambiental que esto genera a la gente. Los utensilios de plástico, a partir del 1 de enero, al menos en la Ciudad de México, ustedes ya no van a poder entregar vasos desechables, vasos de unicel, vasos de plástico, cubiertos desechables, platos desechables, popotes, y en algunos giros de negocio también están prohibidos los globos, los palitos movedores de bebidas, del café principalmente. ¿Y a dónde voy con estos comentarios? Si ustedes tienen algún giro de negocio que tenga que ver con estos materiales, pues en definitiva van a tener que reinventarse. ¿Y a qué me refiero con reinventarse? Primero, pues a conocer, evidentemente, las normas que van a regir a partir de los próximos días, los próximos meses, y para eso estamos nosotros, sus consejeros. Ustedes se acercan con nosotros y con mucho gusto les podemos decir puntualmente, les hacemos un traje a la medida. Si ustedes tienen un restaurante, un comedor, un establecimiento mercantil con puntos de venta donde entregan mercancías, nosotros les podemos decir cuáles regulaciones les son aplicables y cómo pueden superar estas regulaciones. ¿Para qué? Pues para que no tengan multas, para que no tengan problemas con la autoridad.
Les hablaba hace ratito de reinventarse. Imagínense si ustedes están en el giro restaurantero, pues cómo van a entregar sus alimentos para llevar ahorita que estamos en tiempos de pandemia, ¿no? Es un reclamo que está ahorita la industria restaurantera muy enojada por estas prohibiciones que les van a imponer a partir de enero. Bueno, pues insisto, van a tener que reinventarse. Primero, pues, conocer las normas, investigar los proveedores que puedan generar desechables, pero que estén permitidos, y son los plásticos compostables. Sin embargo, aquí les doy un consejo: los plásticos compostables son muy costosos, son muy caros, y esto en definitiva van a incrementar sus costos. Por ejemplo, si ustedes vendían un plato de comida, una comida corrida en 50 pesos o un plato más gourmet en 100, 150 pesos, imagínense que lo dan para llevar, van a tener que venderlo en 180, 200 pesos y evidentemente pues, el consumidor se va a enojar, no le va a gustar. Aquí lo que yo les recomiendo es que sus costos no los incrementen, manténganlos intactos, pero separen los precios de los desechables. ¿Para qué? Para que la gente se eduque. Y esto es una realidad. La ciudadanía no se educa si no es algo que no le cuesta en su bolsillo. Entonces, en la medida en que ustedes, sus costos estén muy claros, pero además separen el valor de los desechables y le digan a sus clientes: cliente, ni modo, lo tengo que cumplir. Date cuenta de que yo no estoy incrementando mis costos son los mismos. Sin embargo, tengo que cumplir con esta regulación. Pero hay muchas maneras de atajar estas regulaciones. Por ejemplo, pues pongan promociones. Cliente, si tú traes tus propios utensilios, tu propio vaso, es un poco raro, pero hacia allá vamos. Créanme que esto no va a ser raro en los próximos años. Que cada quien lleve sus propios toppers, por así decirlo. E incluso, un consejo, ya lo están implementando en muchos negocios. Por ejemplo, en restaurantes ya están vendiendo los desechables, baratos, evidentemente de calidad básica, pero les ponen su publicidad. Entonces ahí está un nicho de oportunidad. ¿Para qué? Para que pongan el nombre de su empresa, los datos de contacto, sus redes sociales, en aquellos toppers que van a perdurar, en los que van a entregar sus alimentos, en las bolsas que van a estar reusables, probablemente de tela, de algún material más resistente. Entonces, en resumen, infórmense, reinvéntense, no asuman estas nuevas regulaciones como obstáculos a sus negocios, sino que acéptenlos. ¿Por qué? Porque hacia allá vamos, va a ser una tendencia que cada vez va a ser más restrictiva. Y aprovéchenlas como una verdadera oportunidad. Si ustedes se adelantan a estas regulaciones, van a evitarse problemas. ¿Por qué? Porque les va a costar menos trabajo acatarlas. Y además van a verse pioneros en responsabilidad ambiental, que insisto, está muy de moda. Proteger el ambiente además nos conviene a todos. Esto es todo por hoy. Al final me va a dar mucho gusto escuchar sus preguntas, sus inquietudes. Tenemos los cursos más elaborados, más profundos, donde pueden preguntarnos lo que quieran, donde van a conocer más a fondo estas regulaciones. Y para mí es un honor presentar a mi compañero y amigo, el consejero Osvaldo Trujillo, que les va a hablar acerca de un tema de gran importancia en estos tiempos de pandemia y hacia dónde van las tendencias laborales hacia el futuro: el teletrabajo, el llamado home office, que ya viene una nueva regulación. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Amigos, amigas empresarios, bienvenidos a C3 Negocios Inteligentes, el espacio donde te vamos a dar las herramientas, los elementos y sobre todo el conocimiento que tú necesitas implementar hoy en tu empresa. Me da gusto que se dé un espacio y que estén con nosotros escuchando todas estas nuevas legales, en las cuales cada uno de mis consejeros ha aportado un granito de arena en cada tema. No está por demás el siguiente tema que voy a platicar, de seguro ya lo han escuchado, y se le conoce como teletrabajo. Teletrabajo, pues es un tema que no está muy bien definido. Sin embargo, en los países anglosajones, llámese Estados Unidos, Inglaterra, puede ser países europeos, se le conoce como home office.
básicamente lo mismo. En otros lugares se le conoce también como trabajo a distancia. Sin embargo, yo me voy a enfocar en el teletrabajo y así lo vamos a conocer. ¿Por qué lo digo de esa manera? Les tengo una noticia recién salida del horno legislativo como tal. La semana pasada se aprobó la minuta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la cual ya se regula el teletrabajo. El legislador se dio la tarea de analizar el contexto que vivía México en el año de 2019 y propuso una iniciativa, la cual en principio era muy somera. Sin embargo, tuvo que pasar la pandemia, se activa en marzo de este año y todavía seguimos sintiendo sus efectos, y hace reflexionar al legislador con la finalidad de implementar más beneficios de cierta manera al trabajador y, ¿por qué no?, también hablar de ciertas obligaciones a los patrones como tal. Quiero aclarar que este tema no es novedoso. De hecho, ya lo hemos venido escuchando en diversas literaturas como Tim Ferriss en las 4 horas laborales, o como Laura Vanderkam, que nos habla de cómo es la gente exitosa en materia de home office. Vean, son temas que ya hemos venido escuchando con bastante anticipación y que no es novedoso. Realmente, a partir de la pandemia, el empresario tuvo 2 opciones. La primera es, literal, cerrar sus empresas por no tener competitividad, y segundo, adaptarse a las nuevas tecnologías. ¿Qué es esto? Inmediatamente hizo un análisis y ponderó si realmente sus trabajadores podían o no desarrollar su trabajo directamente en casa. Entiendo que hay muchas empresas las cuales no tuvieron esa oportunidad porque realmente es un trabajo 100% presencial. Sin embargo, a la mayoría de sus gerentes administrativos, su personal administrativo, la invitó a irse a casa. Por supuesto que ahí vienen algunas noticias con un salario menor, pero claro, siempre y cuando ofreciéndoles esa fuente de ingreso y adaptándolos a las nuevas tecnologías de la información. Bueno, quiero platicarles brevemente qué contiene esta minuta. Pues esta minuta es muy novedosa y sobre todo es un logro en materia laboral que se reconozca el teletrabajo. Básicamente el legislador propone la reforma a un artículo que es el 311 y reconoce el trabajo a distancia, y agrega un capítulo 12 bis, por supuesto, en el cual incorpora 11 artículos, los cuales van a ser motivo de análisis de un curso que vamos a desarrollar más adelante. Únicamente yo les voy a compartir los puntos más importantes e interesantes que habla esta reforma para que tú como empresario los consideres y, claro, por supuesto, te empieces a preparar, porque no nada más es un tema laboral, sino también viene un esquema financiero que tú debes revisar y determinar si realmente estás dispuesto o no a aceptar este cambio. El primer cambio importante que se viene en la materia federal de trabajo, pues es la incorporación de esta figura de teletrabajo y se reconoce legalmente y se define como una organización laboral o en su momento también como un método distinto a los que ya conocemos, en el cual el trabajador va a prestar un servicio de manera personal, remunerado y sobre todo subordinado, sin perder ese elemento importante, en un lugar distinto a los establecimientos o establecimiento que tenga el patrón. Ojo, algo importante que dice el legislador, ocupando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación. Vaya, es un tema bastante amplio porque hemos escuchado que hablan de tecnologías de la información, que poco a poco van avanzando las mismas, y es más, me atrevo a decir que si ustedes han visto, bueno, para los jóvenes no creo, pero para los que ya somos mayores, pues los famosos supersónicos, que realmente era una familia la cual vivía en una época futurista, que todo lo hacía desde la comodidad de su casa en televisión. Es más, hay un meme que causa mucha gracia, en el cual se ve prácticamente fragmentado y se ve a la esposa tomando aeróbics en televisión, se ve al papá trabajando directamente con el jefe y a los hijos tomando clases virtuales. ¿Quién iba a pensar que esa caricatura sí iba a ser realidad hoy en día? Entonces estamos en un tema tecnológico que poco a poco ha ido aumentando y se dan cuenta, la tecnología del año 2000 a 20 años pues ha cambiado totalmente. ¿Quién iba a pensar que los celulares en su momento iban a contener toda la información necesaria y es más, contener todos los medios o herramientas indispensables, llámese una cámara, llámese video? Es más, Facebook, Twitter, la comunicación literal está a la orden como tal. Ahora, al legislador tampoco se le escapa precisar qué debemos entender
por tecnologías de la información o comunicación, y prácticamente nos dice que son servicios, infraestructuras, hardware, software, todo lo que sirva a la empresa para cumplir con sus objetivos. Y es más, para que cumpla con los resultados previstos por el patrón. Claro, lo estoy parafraseando, no lo dice así la ley, ya en su momento platicaremos más a fondo en un curso de lo que quiso decir el legislador y por supuesto te daremos las herramientas para que tú puedas actuar. Entonces, vean, es un tema muy amplio en el cual pues el legislador literal quiere analizar el tema de tecnologías y de cierta manera quiere englobar a todas. O sea, ya como patrón vas a tener de cierto modo pues ponderar el uso de software, hardware, servicios de nube y en su momento también, ¿por qué no?, aplicaciones que realmente hoy en día están muy de moda en esta época como tal. Ahora bien, interesante. El legislador también propone que esta relación se lleve a través de un contrato. Si bien ya conocíamos que la mayoría de relaciones laborales, se lleva a través de un escrito en el cual pactan términos y condiciones, realmente reconoce que se debe contratar al trabajador bajo esta modalidad, la cual debe cumplir con ciertos requisitos y dos muy importantes. El primero de ellos es que se debe precisar en ese instrumento o documento las horas que van a laborar y sobre todo los insumos que el patrón le va a proporcionar al trabajador. Eso es interesante porque dentro de este aspecto se conoce un derecho a los trabajadores que es el derecho que es prácticamente de desconexión. ¿A qué me refiero? Es decir, que si tú pactas un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde y a las 5 se te ocurre a ti como empresario o patrón exigirle a tu trabajador, inmediatamente él va a tener el derecho de no responderte porque eso implica el derecho a la desconexión, el cual también abordaremos más adelante. Otro requisito importante es básicamente pactar el lugar o establecimiento en el cual va a estar el trabajador. Eso es importante porque sabemos que muchos trabajadores literal tienen su departamento, su casa con su familia, pero también va a ser válido que el trabajador designe en su momento un lugar distinto al de la familia. Y el patrón, por supuesto, tendrá que ver términos, condiciones para poder ver qué tan viable es esta situación y proporcionarle cada una de las herramientas. Algo interesante también que se viene en esta reforma es que el legislador delimita cuándo se debe entender por teletrabajo y cuándo no. Y dice tajantemente que es prácticamente cuando se rebase más del 40% prestando el servicio de teletrabajo. Es decir, no es válido si tú como trabajador vas a la empresa 4 veces al día y uno haces teletrabajo, pues automáticamente te excluye la legislación. Sin embargo, si tú inviertes el método, pues por supuesto te ubicarías en el supuesto, es decir, 4 días en home office o teletrabajo y uno que vayas a la empresa como tal. Es cuestión de ver parámetros y sobre todo saber qué es lo que se viene con esta reforma laboral. Es importante aclarar que esta es una minuta aprobada, sin embargo, estamos a punto de que la misma se publique en el diario oficial de la Federación y por supuesto se haga exigible a todos los que nos ubiquemos en esos supuestos. Por eso es importante, empresario, que tú desde este momento conozcas los alcances, veas las ventajas y desventajas que contiene esta ley, sobre todo para que tomes la mejor decisión a nivel empresarial y, ¿por qué no?, a nivel financiero. ¿Por qué? La cereza del pastel en esta minuta que conlleva a esta reforma, pues prácticamente son obligaciones especiales para los patrones. La primera de ellas es que tú como empresario debes de aportar, instalar y dar el mantenimiento a cada uno de los equipos o herramientas que le des al trabajador por materia de teletrabajo. Y me refiero, llámese computadoras, llámese cámaras de video, software, hardware, es decir, que tú deberás ponderar si realmente te conviene o no darle una computadora de batalla, como lo conocemos en el mundo informático, o en su caso, ver una herramienta que no le va a durar mucho. Realmente va a ser tu obligación que tú evalúes costo-beneficio. Interesante. Otra obligación que de cierto modo causa revuelo entre los empresarios, y es la siguiente, que tú como empresario debes aportarle y apoyar al trabajador en la parte proporcional de servicios de telecomunicación y servicios eléctricos. Aquí el tema interesante es que realmente cuando tú vas a ponderar que el trabajador ocupa servicios de telecomunicación,
para la actividad laboral y cuándo los ocupa para la familia. Y es más, el tema eléctrico también, que es interesante. ¿Cuándo ocupa realmente, o cuánto ocupa de electricidad el trabajador para ese fin y cuándo lo ocupa para un tema personal? Por eso, en C3 Negocios Inteligentes hemos preparado un curso de teletrabajo en el cual vamos a aportarte tanto opiniones como recomendaciones, las cuales de cierta manera vamos a inculcar y para que tú puedas en su momento tomar una decisión de la mejor manera. Ojo, no quiero decir que sea un peligro para el patrón o para el trabajador. En su momento el consejero Diego comentó una palabra muy interesante que es reinventar. Realmente las leyes hay que verlas como una actualización y en su momento también como un cambio de época. Realmente aquí al patrón y al trabajador le van a tener que revisar este contexto y ver qué pueden implementar y qué no. Otro aspecto importante de esta legislación, pues, básicamente es el cambio voluntario que va a tener el trabajador. Es decir, que el trabajador podrá exigirle al patrón o a la empresa optar por la vía del teletrabajo o en su momento volver a reincorporarse a la actividad presencial. Situación que en su momento el patrón, por claro, deberá analizar con sus áreas financieras, áreas legales, con la finalidad, reitero, de que se tome una mejor decisión. A grandes rasgos, son los puntos más importantes en esta legislación. Por ello, es necesario que tú como empresario e emprendedor te prepares y realmente conozcas todo el contexto que C3 Negocios tiene preparado para ti. Son cursos que te van a dar las herramientas de poder precisas para que tú en su momento puedas implementarla. Una política que manejamos dentro de negocios, C3 Negocios Inteligentes, es la información asertiva. Es decir, quitamos toda la paja para darte lo más importante del mundo actual, no solamente a nivel legal, contable, empresarial, sino también para un contexto personal. Bueno, te doy las gracias por estar en ese espacio y me despido sin antes decirte que te prepares y que conozcas todos los elementos. Me va a dar mucho gusto más adelante que me hagas tus preguntas y si tienes alguna inquietud, adelante, por favor, estamos aquí para apoyarte y sobre todo para verte crecer, desarrollarte y que tengas éxito a nivel personal y a nivel empresarial. Ok. En este momento me da un orgullo y placer presentar a la consejera y mi amiga Elizabeth Solano, que nos va a exponer el tema de reformas fiscales. Después de los supersónicos, Wall-E y Cyborg en Los Jóvenes Titanes, ahora pasaremos a Tiburón 1, 2, 3, Reforma Fiscal 2021. Les platicaré los cambios que no fueron tan llamativos al final, pero que créanme son de suma relevancia. Voy a comentar para nuestros amigos empresarios, contadores, estudiantes, para todos nuestros televidentes. En México tenemos dos grandes impuestos, el impuesto sobre la renta y el IVA. Respecto del impuesto sobre la renta, se regula con mayor pulcritud el tema de las donatarias autorizadas. Se regulan las causales de revocación de su autorización y el procedimiento para recuperar esa autorización. Y también para todos y desde el punto de vista empresarial y también de los consumidores, se regulan las tasas de retención de las plataformas.
Ahora estas están unificadas y las sanciones para quienes no retengan este monto son bastante cuantiosas. Les platico, de entre 500,000 a 1,000,000 de pesos. Ejemplo, Uber Eats, Uber, Amazon, Airbnb, ellas tendrán la obligación de retener, y si no se les retiene, se les podrá bloquear el acceso tecnológico vía satelital, y a quienes no cumplan con este mandato, pues se les aplicará esta sanción de la que les hablo. En materia de IVA, el cambio viene para el sector médico, muy lamentablemente de moda, muy escuchado en las noticias del día a día. Estarán exentos aquellos servicios médicos que, además de individual y por medio de sociedades civiles, como está hasta el día de hoy, a partir de enero del 2021, podrán prestarlos mediante instituciones de asistencia privada, autorizadas por la ley. Y ahora pasemos a la regulación general, que tiene mayor impacto para todos. En una parte se regula el tema de razón de negocios. Aquella reforma que entró en vigor este año 2020, hoy se pule y el legislador es muy cuidadoso. Señala que el efecto de la razón de negocios no tendrá alcance solo más que en materia fiscal, solo en materia fiscal, no en penal, no en las operaciones económicas y solo en materia fiscal. Y bueno, es entendible, la idea es recaudar. Otro de los temas tiene que ver con los cambios de hoy, perdón que me confunda con los tiempos, pero finalmente es hoy. Hoy podemos usar hasta 5 cuentas de correo electrónico y un número telefónico para tener contacto con la autoridad. Pues a partir del 1 de enero del 2021 solo podremos ocupar una sola cuenta. Y entonces es importante, empresarios, administradores, directores, que tomen en cuenta este dato, porque se designará a una cuenta de correo electrónico y es importante establecer un protocolo, un manual respecto del cual se hará responsable esa persona o el usuario o los múltiples usuarios de ese correo electrónico, para que no exista ninguna sorpresa a la hora de una notificación vía buzón tributario de parte de las autoridades fiscales, en concreto el Servicio de Administración Tributaria. Otro de los cambios que vienen es que a partir de este año 2020 se requiere avisar de algún cambio en la empresa, en la persona moral, de los socios o accionistas. El nombre y RFC es obligación otorgarla al SAT. Ahora esta obligación se amplía, porque no solo se centra en los socios y accionistas, sino se agrega los asociados y todos aquellos que formen parte de la estructura orgánica. Ojo, abogados de empresa. Es importante dimensionar qué se entiende por estructura orgánica. Nosotros tenemos nuestro curso Blindaje Empresarial, el ABC de los contratos, listos para que se inscriban y puedan nutrir y entender los mayores alcances de esta reforma. Otro gran cambio tiene que ver con, y eso tiene en muy alerta a muchos, la autoridad ahora puede suspender o puede restringir a un RFC cuando detecte que no hay actividad de ese contribuyente por 3 ejercicios previos. Entonces, pues, digamos que esto tiene doble lectura. Por un lado, es entendible la carga administrativa que supone y el dinero que supone, pues, tener en el padrón de contribuyentes un gran monto, un gran número de personas que no tienen actividad. Bueno, pues hay que ser cuidadosos, revisar aquellas empresas que no han tenido actividad en los últimos 3 ejercicios, porque la autoridad va a poder suspender o restringir definitivamente el uso de su RFC, y con eso todo lo que de ahí parte. Otro de los cambios es, fíjense que esto es muy importante. Si una empresa decide, o lamentablemente por las circunstancias decide liquidarse, cesar operaciones o fusionarse con otra para tomar fuerza, para tomar nuevos bríos,
Ese aviso que se le tendrá que dar al SAT deberá ir precedido por una revisión exhaustiva de parte de la autoridad de los FDIs. Es decir, la autoridad dice que si no concuerdan las declaraciones y los pagos de impuestos con esos FDIs, no podrán llevar a cabo este trámite. Y aquí, ojo, para nuestros amigos empresarios, revisen con su contador, se darán cuenta que la mecánica de los impuestos no está vinculada necesariamente a la emisión de los FDIs. La contabilidad, la historia económica de las empresas conlleva otros elementos que no solo se reducen a estos temas. Entonces, es un gran problema en la reforma fiscal 2021 que merece y exige tener un cuidado y una revisión especial con su área contable y financiera para que ante estos supuestos de liquidación, repito, liquidación, cese de operaciones o ante una fusión, el trámite se va a complicar. Otro gran cambio que hoy se vuelven realidad las palabras que el consejero Oswaldo Trujillo siempre dice en sus intervenciones. Los abogados, todo el ámbito fiscal está volteando a ver al área corporativa, está volteando a ver al área empresarial. La regulación que se da en la empresa. Antes podíamos hacer un negocio, podíamos reembolsar los dividendos a los socios, podríamos hacer X, Y o Z, quitarle y ponerle, y con que los socios estuvieran conformes bastaba. Ahora se requiere no solo las actas, la autoridad va a exigir a detalle las actas de todos estos actos, como aumentos de capital, capitalizaciones por pasivos, reembolsos a socios y accionistas, va a requerir las actas. Entonces, es importante la capacitación, es hoy buen momento, 16 de diciembre, primer posada del 2020, que vamos a celebrar todos en casa, de voltear a ver la regulación empresarial de nuestro negocio. Porque además de estas actas, la reforma exige que se nos vayan a exigir estados de cuenta bancarios, todos los estados de cuenta bancarios que reflejan estos movimientos, pero también los papeles de trabajo de la CUFIN y de la CUCA. ¿What? ¿Qué es CUFIN y CUCA? Contadores, ustedes saben perfecto, pero para nuestros amigos empresarios no. Son las cuentas contables que reflejan o las utilidades o aquellas utilidades que ya pagaron impuestos, o la cuenta que ya de capitalización. Y bueno, pues eso requiere una revisión, decía, cuidadosa. Necesitan hoy sacar del cajón esos estados de cuentas, o bien las decisiones que se tomen hoy respecto de esos movimientos, formalizarlas en actas de asamblea. Viene también por ahí una reforma de civismo fiscal para que todos entendamos la importancia de pagar nuestros impuestos. Vienen en el cambio a partir de enero del 2021 dos cosas que me parecen que subrayen con rojo, anótenlo con marcatexto. Hoy las autoridades fiscales podrán notificar en el domicilio, ya no fiscal, ya no es el domicilio fiscal en el que señalaba el domicilio ahí donde tengo a todas las empresas, ya no es el domicilio fiscal, ahora la gama de posibilidades para las notificaciones se amplía, ahora será en el domicilio, así lo señala la norma, y hay que tener cuidado. Para aquellos que tienen el tema de importaciones en su actividad rutinaria, les platico, hoy es común importar temporalmente a partir del 1 de enero del 2021 a quien omita transferir o cambiar de régimen será considerado delito de contrabando. Y bueno, esos son los grandes cambios que vienen. Estaré encantada de resolver sus dudas o ampliarlas. Y bueno, también, no olvidemos, el 1 de enero del 2021 entra en vigor la figura de esquemas reportables. Tenemos un curso listo para eso. No es nada fácil esa figura. Y estamos atentos con el tema de la subcontratación, la famosa reforma contra el outsourcing.
veremos los resultados y estaremos atentos. Muchas gracias por su interés, por su atención. Nos vemos en un momento. Amigos, muchas gracias. Es momento de escuchar sus inquietudes, sus comentarios. Por favor, activen sus cámaras y hagan uso de la voz, que es levantar la mano azul, o bien leeremos las preguntas que nos hicieron hacer favor por vía chat, que empezamos con una. ¿Algún comentario? Los escuchamos, levanten la mano, estamos aquí muy atentos de, pues de escucharlos, de retroalimentar, de si hay oportunidad de profundizar en algún tema, algún comentario, lo haremos con mucho gusto. Por favor, ¿alguien tiene la mano azul levantada o visualmente? Si quieren, activen sus cámaras. Hay grandes ventajas el usar el Zoom y una de ellas es que a pesar de la distancia podemos estar muy cercanos a ustedes por este medio. ¿Quieres comentar algo, Diego? A ver, adelante, no sean tímidos. Cualquier duda, cualquier sugerencia, aprovechen. Este es un curso gratuito, no se las vamos a cobrar. Si tienen alguna pregunta sobre pensiones, algún giro en especial, alguna duda sobre la transición de lo que va a dejar de ocurrir en las próximas semanas de diciembre, lo que va a entrar en vigor en enero, de lo que les comentamos sus consejeros, adelante, estamos para servirles. No sean tímidos, de viva voz con sus cámaras, con sus micrófonos. De nuestra capacitación básica para empresarios, que es lo que consideramos que todo el mundo debe saber. ¿Cómo le pusimos? ¿Changarro? No, ¿cómo es? Asegura tu negocio. Asegura con tu negocio, es decir, todo lo que deben tener para que estén en regla, para que se vayan a la segura, para que no se avienten como gordo en tobogán, para que su éxito, su negocio arranque exitosamente y pueda avanzar hacia adelante. De verdad, los invitamos a que alguien haga uso de la voz. ¿Puedo hacer una pregunta? Queja, lo que se les ocurra, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Es importante comentarles que, bueno, pues saben, la materia fiscal, la materia de impuestos, es de pronto un poco técnica y comprendo la postura, la directriz de los empresarios de dejarlo todo en manos del contador. Pero desde nuestra óptica nos parece importante que el empresario sepa, domine bien de qué se está tratando para que dialogue y sea más fructífero el trato con su contador. De hecho, por eso tenemos un curso que se llama El Contador Ideal sí existe, porque de verdad que se los digo que sí existe el contador ideal. También quiero resaltar que pueden entrar a nuestra página, revisar los cursos que ya tenemos ahí diseñados. El que estoy muy ansiosa, muy emocionada por dar es Todo en la Vida son pruebas. Para la autoridad fiscal, todo en la vida son pruebas. O sea, no nos cree si, por ejemplo, hoy estamos en el curso y le enseñamos el video, si no hay un documento jurídico que respalde esta situación, pues la autoridad fiscal incluso puede pensar que les cobramos, por ejemplo, ¿no? A pesar de que en reiteradas ocasiones y en muchos momentos se dice que es gratuito, la autoridad fiscal puede presumir que se cobró.
Entonces, algo tan elemental y tan simple pasa a todos los niveles. Por eso es importante que respalden todas sus operaciones económicas. Papelito habla. Así que, pues, denle una revisada a nuestros cursos. Así es, pues les quiero dar las gracias, amigos, porque están aquí con nosotros. Realmente somos una capacitadora que se enfoca en atender las necesidades del empresario desde sus inicios hasta el proceso de crecimiento. Realmente, como nos fuimos presentando, en el caso de Diego Guzmán, es en el área de sustentabilidad, en la parte legislativa, Osvaldo, que es abogado corporativo, en especialista, experto, consejero en el área también laboral, Elizabeth, que es totalmente defensora, es pro empresario, ella es, tiene especialidades, es maestra en tema legal y administrativo. Y, fiscal, ella es defensora, ella los puede defender cualquier cosa, por eso reitera mucho el tema de los esquemas reportables, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hoy salvaguardarnos? Y por mi parte, pues, digamos que mi carrera, porque en realidad soy contador, especialista en impuestos, maestría en impuestos, es atender la parte financiera de los negocios. Entonces, por eso estamos aquí. Así están plasmados nuestros cursos. Los cursos, pregunta Jesús Ortega, ¿cuál es el costo de los cursos? Sí, en la página ya están los costos, Jesús. Si tú puedes revisarlo, ya hay programas, ya hay establecidos y realmente son muy accesibles. Lo importante es que tú los puedas aprovechar al máximo. Visita nuestra página, ahí están las fechas, los tiempos y demás. Muchas gracias, Jesús. Sí, efectivamente están todos los precios. Ahorita en nuestra área de ventas pues no tenemos los datos, pero ahí está toda la información en la página de internet para no errarle. Pero además, Jesús, yo te ofrezco que si te pones en contacto en nuestra chat, comentes que estuviste aquí en esta capacitación gratuita, en nuestra primera capacitación formal, por así decirlo, y va a haber un descuento para ti y para todos los que nos acompañaron el día de hoy. Yo creo que les podemos ofrecer algún descuento. ¿Por qué? Pues porque son así que nuestros primeros clientes. Agradecemos su atención, su preferencia, su confianza. Esperamos volver a verlos a todos. Y no sé si alguien más tenga una nueva pregunta o alguna reflexión final. Como tal, seguimos con tema de dudas. Si no, sí me gustaría invitarlos a un curso que también estoy ansioso por dar, que es el ABC de los contratos empresariales. Hace unos momentos, cuando intervine en el tema de teletrabajo, hablé que a partir de que entre en vigor esta reforma, será importante que el patrón o empresario celebre un contrato para este tipo de modalidad. Bueno, en ese curso te vamos a ofrecer lo que es el ABC, es decir, no solamente hablar de contratos meramente laborales, sino también los principales contratos a nivel empresarial. Porque tú como empresario tienes, aparte de muchos derechos, también tienes determinadas obligaciones. Y yo siempre le insisto al tema de obligaciones, que es prácticamente que tú conozcas lo que vas a celebrar, que tú pactes los términos y condiciones. Y es más, me atrevería a irme un poco más al pasado, que tú como empresario, si es que te constituyes o pretendes constituirte, debes conocer de la A a la Z tu estatuto, porque esa va a ser la base del éxito para que tú tengas un buen gobierno corporativo en su momento y por supuesto que todos los temas que abordamos se te sean de facilidad aplicarlos en tu vida cotidiana. ¿Por qué? Este espacio se hace realmente para capacitarte a ti como empresario, y reitero, lo dije en muchas ocasiones, tomes las mejores decisiones, porque lamentablemente la cultura empresarial en México toma decisiones ya cuando tiene el agua hasta el cuello. No se trata de eso, se trata de entrar en un esquema de prevención y por supuesto impulsar lo que es el esquema denominado compliance o cumplimiento, no nada más a nivel legal, sino en un nivel ambiental, en un nivel contable, financiero y por supuesto fiscal. Como tal, por ello, los invitamos a que se metan a la página y, por supuesto, hagan sus preguntas. De hecho, ya están los espacios habilitados para que cualquier duda que tengan serán bienvenidos y, por supuesto, que a la verdad serán respondidos. Gracias. Nos preguntan si hay cambios en RIF. No hay cambios en RIF. Sigue la regulación. No olvidemos que tiene un cambio secuencial en el cálculo y el entero final del
del impuesto, porque recordemos que empezó pagándose nada, se presentaba la declaración y después 10% del impuesto a pagar y así hasta que lleguemos al 100%. En materia del impuesto sobre la renta, los cambios se dan para las donatarias y las tasas de retención para transportes y bienes, 2.1% la retención, para hospedaje 4% y para enajenación de bienes y prestación de servicios 1%. Bueno, nada más quiero agregar rápido, en el caso del RIF, Jesús, el cambio que existe es que si tú no llegas a utilizar tu registro federal de contribuyentes en ese régimen, te van a suspender. Eso es una de las novedades que existe en esa materia. En el cálculo no. Y por otro lado, en el tema de esquemas reportables, en este caso el RIF se considera como una economía de opción que también se puede explicar. Eso es algo más especializado y técnico que se les puede dar con gusto. Y bueno, reiteramos que nos pueden localizar en las redes sociales, C3 Negocios Inteligentes, a través de nuestra página. Escríbanos, por favor, ahí y los invitamos a que se sigan capacitando con nosotros. Tenemos un concepto que es muy interesante y cuando les llega una invitación, de uno de nuestros productos es cóctel de negocios, cóctel con empresarios. También véanos a través de ellos y, por supuesto, son temas importantes que vamos a seguir comentando. Sí, muchas gracias. Bueno, si nadie más tiene alguna pregunta, alguna duda, sugerencia, ahí de repente vi que alguien prendió su cámara, pero le dio miedo o tenía timidez. La página es como tal c3negociosinteligentes.com. Si no, de cualquier manera, aquí lo vamos a pedir a nuestro soporte técnico que pongan la página para que puedan entrar. Y finalmente me gustaría hacer una reflexión final sobre la importancia de la capacitación en los negocios. Como Osvaldo les compartió en su intervención, tenemos el método de la capacitación asertiva. Si ustedes se dieron cuenta, esto no es una clase, no es una cátedra. ¿Por qué? Porque ustedes son empresarios, ustedes no aspiran a conocer ni derecho fiscal, ni contabilidad, ni derecho corporativo, ni sustentabilidad de manera teórica. Ustedes lo que necesitan es información necesaria para sus negocios, lo que les va a servir, lo que en el día a día, las dudas que les surgen y los obstáculos que enfrentan ustedes. Nosotros, como sus consejeros, les vamos a proporcionar esa información de manera directa, sin titubeos. Todo lo que les es útil, se los vamos a proporcionar nosotros. Ahí está la página de internet, c3negociosinteligentes.com. Dina Meraz pregunta acerca de la reducción del IVA, aquí para nuestros expertos fiscalistas, por favor. Sí, hola Dina. Sí, eso se mantiene. Recuerda que hoy a través de un decreto se señala que se mantienen las zonas fronterizas. Entonces, esa es la propuesta que se tiene ahí para poder seguir, para darle continuidad a los negocios en la zona fronteriza y promover la inversión, porque recuerda que este año mucha inversión ha salido y es lo que como tal el gobierno está proponiendo, que haya más inversión en el país y por supuesto que esto va a seguir. Pues reiterar el tema de la capacitación asertiva. Aquí no se da paja, sino solo cosas que les sirvan. Los esperamos pronto. Nos vemos 2021 con pues toda la actitud de ser mejores, de capacitarse, de informarse y de aplicar esos conocimientos en beneficio de sus negocios, de sus empresas y por lo tanto en beneficio de ustedes y de sus familias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.